Dejamos medio saldado con esto más o menos la parte de qué cosa es el discurso político y empezamos a ver cómo opera y entramos un poco comenzamos a entrar en el concepto de hegemonía, o hay cuestiones sobre esto que estén todavía pendientes. Deduzco un poco que el tema de las materias primas del discurso son los acontecimientos, todo lo que está pasando en el momento, y que en un momento dado el hacedor de discurso quiere aprovechar esas materias primas para crear una posición. Sí, exacto. Solo que necesitamos que lo aprovechen. Es decir, no es que haya alguien que es una especie de oportunista que dice, vaya, en estas cuestiones voy a utilizarlas para... Necesitamos, no tendríamos sociedades políticas si la gente no hiciera eso. Perdona, ¿eres profesor? ¿De qué medio eres? De Girona. Vale. Sí, eso, necesitamos. Casi todos los avances y casi todas las construcciones de instituciones, de nuevos derechos, de ordenación que nos reparten quién hace qué en qué situaciones, son siempre el resultado de alguien que ha decidido sobre determinadas cuestiones intervenir, dotarlas de sentido y movilizar de una forma o de otra. Y al hacerlo, efectivamente, como tú bien dices, siempre produce bandas, produce identificaciones. Bueno, pasamos ahora a, y aquí me gustaría que fuéramos un poquito con los textos, pasamos ahora al concepto central de hegemonía, que es creo el concepto nuclear de nuestra discusión. Anticipo que lo uso en clave fundamentalmente gramsciana, como está en el discurso y en la elaboración teórica de Antonio Gramsci, aunque digamos, radicalizado en tal como lo desarrolló la escuela del discurso, o también llamada la escuela de Essex. Es decir, un intento de llevar la teoría de la hegemonía de Gramsci más allá de las categorías o de la matriz de pensamiento marxista. Esto significa fundamentalmente quitándole el elemento necesario siempre de un elemento que yo considero esencialista, el elemento de reducción a la primacía siempre de una clase, y describiéndolo como una relación de poder entre sujetos, que pueden ser de muy diferente signo. Bueno, un poquito de genealogía del concepto. Gramsci desarrolla el concepto partiendo de una elaboración que empieza... Claro, Gramsci, digamos, es un intelectual, pero es un intelectual que piensa en y desde su militancia comunista, primero el Partido Socialista, después en el Partido Comunista Italiano, del que es fundador, y desde la escuela, digamos, de pensamiento, ¿no? Desde el entorno político de la que será la Tercera Internacional. Y lo piensa muy al calor del acontecimiento de su época, que es la Revolución Rusa. Pero desarrolla el concepto más allá. Él coge el concepto que se había fraguado en un momento dado en la Revolución Rusa de hegemonía, que funciona fundamentalmente como la descripción de una alianza entre diferentes grupos sociales. ¿Cómo produces un tipo de conducción política por la clase obrera en un país en el que la clase obrera es claramente minoritaria? ¿Cómo haces eso entonces? Y hay toda una elaboración dentro del digamos, hay una elaboración al calor de la Revolución Rusa y de los teóricos de la Revolución Rusa que teorizan la hegemonía como una alianza entre diferentes sujetos sociales, entre diferentes clases. Bueno, la clase obrera tiene que conducir un proceso de conducción política y de cambio del país en Rusia, la Gran Rusia, luego será la Unión Soviética, pero no tiene el peso cuantitativo como para poder hacerlo. Necesita una política amplia de alianzas. Y en este caso, hegemonía será, reduciéndolo mucho, el resultado de una política de alianzas conducida por un grupo determinado. Un grupo determinado que alía diferentes grupos, pero se coloca él en la, digamos, en la posición central, o en la posición más adelantada. Yo conduzco una alianza amplia. ¿Sí? Gramsci desarrolla este concepto.
está parcialmente insatisfecho con el concepto y lo estira, le da otro desarrollo. ¿En qué sentido le da otro desarrollo? Por lo menos en dos, quedemos con dos ideas y ahora vamos a ir a los textos de... Tenéis el texto, que es una joya, esto por cierto, alguien debería editarlo en España. Porque no está solo editado en Argentina y yo me traje 2 libros y me robaron los 2, o sea, los presté y nadie me los devolvió. Alguien tiene un libro por ahí dando vueltas mío, subrayado, pintarrajeado, con 2 de hecho. 2 cosas a recordar para aproximarnos al concepto de Gramsci y de hegemonía y luego desarrollamos un poco más. Podéis entrar, hacer fotos. Fenómeno. A ver. Fenómeno solo de Truman. Dos ideas importantes para el concepto gramsciano de hegemonía. Una, el análisis distinto que Gramsci hace del poder en las sociedades occidentales. Gramsci dice, está bien, ustedes han conseguido una cosa muy eficaz en su caso. Han construido una alianza amplia y han conducido esa alianza para un asalto inmediato del poder. En Rusia, en una sociedad que él describe como oriental, por oposición a las sociedades modernas occidentales. Y aquí oriental y occidental no son términos geográficos, nos tienen que dar igual los términos geográficos. Son términos que describen un tipo diferente de construcción estatal y de sociedad civil. Y dice, ustedes en Rusia fueron capaces de asaltar el poder en una sociedad en la que, o en un país en el que la sociedad civil era muy débil, estaba muy desarticulada, no había casi mediaciones entre los que mandan y los que obedecen, y el poder es fundamentalmente una fortaleza. Así que ustedes han sido capaces de asaltar la fortaleza y tomar el poder, con un golpe rápido de mano, casi un putsch, casi un golpe, un golpe no protagonizado por, digamos, sectores del ejército, sino por una movilización popular. Ustedes han sido capaces de hacer eso en su país, pero él piensa para el suyo, y él dice, ya, pero esto en el mío no sería aplicable. Esto en el mío no sería aplicable porque vivo en un país en el que ocurren 2 diferencias muy importantes. Una, hay muchas mediaciones intermedias entre los espacios del poder y los ciudadanos normales. Hay muchas instituciones intermedias que son capaces de asegurar convencimiento para los que mandan. Y representa esas instituciones, él utiliza una metáfora bélica. Está pensando en un tiempo bélico, claramente. Y utiliza una metáfora bélica y dice, esas instituciones son como una red de trincheras y casamatas que separarían eso que en Oriente es solo una fortaleza muy fuerte, muy sólida, pero casi solitaria, la rodean y la separan del conjunto de gente que obedece. Para asaltar la fortaleza vas a tener antes que pasar por muchas trincheras y alambradas. ¿Qué son esas trincheras y alambradas? Todo el conjunto de espacios intermedios en la sociedad civil que hacen que el dominio de un grupo concreto sea visto como el interés general de la sociedad, que construyen en torno al dominio de ese grupo una voluntad general. Así que antes de que tú puedas acercarte a la fortaleza te vas a encontrar una serie de fortificaciones alargadas durante mucho tiempo y muy sólidas, que resisten. Y pone ejemplos. Dice, bueno, te vas a encontrar con la iglesia, te vas a encontrar con la escuela, te vas a encontrar con los medios de comunicación, te vas a encontrar con las asociaciones culturales o deportivas, te vas a encontrar con instituciones intermedias no percibidas inmediatamente como de mando, sino como de gestión o de naturalización de un orden determinado, que son las que construyen consentimiento en torno a un orden determinado. Así que para nuestros casos, él está pensando en Italia, para nuestro caso no se puede pensar en una intervención brusca de asalto inmediato a una fortaleza. No llegaríamos. Si queremos llegar con una carga de caballería a esa fortaleza, no llegaríamos. Quedarían, esto lo dice él, para seguir con la metáfora, quedarían los caballos atrapados en toda esa red de trincheras y de alambradas. Aquí el poder no es un castillo solitario que se toma, es un conjunto de instituciones que construyen estabilidad y sobre todo construyen firmemente la idea de que la conducción de un grupo determinado equivale al progreso general de la sociedad. No pretende decir que ese progreso sea igual de bueno para todos. Ese progreso beneficia más a unos que a otros. Pero ciertamente es un avance general de la sociedad. Todos tenemos un hueco y es un hueco que es capaz, lo veremos con eso, de integrar también a los descontentos. Esta es una de las diferencias fundamentales por las cuales él desarrolla más allá el concepto de hegemonía. Dice, aquí no vale con la misma táctica que allí funcionó. Y en segundo lugar,
la desarrolla en el sentido de producción de un orden nuevo. Ahora viene un momentazo. Si había un concepto, digamos el concepto tradicional, el Lenin, de hegemonía, que es una alianza de tres sectores, si queréis, con primacía de uno, de tal manera que este... No va a valer mucho esta foto. De tal manera que este tiene capacidad de conducir una alianza en la que, en todo caso, cada uno de ellos sigue manteniendo su identidad. Pues voy a conducir una alianza de obreros, campesinos y soldados. De obreros, campesinos y soldados. Y ninguno de los elementos coaligados en la nueva alianza pierde su identidad. Es simplemente incorporado a una suma. Yo como esto, tú como esto y tú como esto. Lo que pasa es que yo conduzco. El desarrollo de eso, después en Gramsci, tiene que ver con un tipo de construcción diferente. Tiene que ver con un tipo de construcción, si queréis, me lo acabo de inventar, en la que la alianza de cada sector con otro modifica lo que es ese actor previamente. Es decir, no estamos hablando de una juxtaposición que pone esto al lado de esto y al lado de esto. Estamos hablando de un tipo de construcción nueva y diferente que produce algo que es más que la suma de las partes. Es decir, aquí lo que tenemos es una suma, si queréis. Una suma en la que alguien ejerce de cabecera, si queréis. Aquí lo que tenemos es un tipo de construcción que no deja inalterados a los elementos articulados. Cada uno de los elementos de ese nuevo conjunto ya no es el mismo, no es solo una suma de esto más esto más esto, sino que al articularse se convierten en algo sustancialmente diferente. Es una producción de sentido que no suma, que multiplica. ¿Por qué multiplica? Multiplica porque hay una generación de un horizonte nuevo por el cual lo que se agrupa ya no es la reivindicación de este y de este, diciendo que hay de lo mío, juntémonos, hagamos una coalición y vayamos juntos, sino que hay una capacidad de representar la posibilidad de un orden distinto que incluye también a muchos de los que estaban descontentos y los inscribe en un plano diferente. ¿Qué significa que los inscribe en un plano diferente? Que produce una... Aquí ya no estamos hablando de una maniobra, digamos, exclusivamente política, sino fundamentalmente cultural. Para la primera lo que hacía falta era sentarse y sellar una alianza. ¿Cuánto te toca a ti? ¿Cuánto te toca a ti? ¿Cuánto te toca a ti? Bueno, pues vamos juntos. Y si vamos juntos nos puede ir mejor porque sumamos. En este caso no estamos en una adición de elementos. Lo que estamos es en una construcción cultural nueva que inscribe cada una de estas reivindicaciones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en un sentido diferente. En Gramsci pasan de eso que decíamos antes, que lo preguntaba alguien antes, lo preguntabas tú antes, pasan de la parte de la fase económico-corporativa a una fase, no sé, ético-general o ético-universal diferente. Pasan a inscribirse en momentos de un proyecto diferente de sociedad. Esto es, básicamente, se articulan como una voluntad general nueva. Ese momento por el cual quienes protestan ya no se consideran solo gente reclamando algo, sino que se consideran el pueblo. La voluntad nueva, la voluntad de construir un orden diferente. Y en ese considerarse el pueblo, eso nunca es verdad del todo. ¿Son todos? Pues no. ¿Y quién es el pueblo? ¿Es el conjunto de la gente que vive en una población? Bueno, para eso ya tenemos población, o ciudadanos. Es el momento universal en el que muchas quejas dicen nosotros representamos un nuevo interés general. Pero ese interés general no existía. Ese interés general lo has construido. Es una producción cultural que convence al conjunto de los que estaban obedeciendo que las cosas podrían ser de otra forma, no de otra forma en abstracto, sino de otra forma en concreto. ¿Sí? Y vamos a ver algunas de las instancias por las que esto... Vamos a ver algunas de las instancias por las que esto opera. ¿Tenéis el texto de Campione por ahí? ¿Sí?
enviado dos. He enviado un articulito mío y he enviado el texto de Daniel Campione. Sí. Id a la página... Ah, no, es que concepto. Ah. Sí. Quizá la página 4. Estamos en el concepto de sociedad civil, sociedad política y Estado. Quizá la página 4. Y vamos a la cita directa que hace, o sea, lo mejor que hace este texto es que selecciona las citas para ser una especie de lector, digamos, junto con el análisis de Campione, pero de lector directo de Gramsci. ¿Quién nos lee la primera cita? ¿En Oriente el Estado? Lo tenéis, ¿verdad? Página 4, ¿quién se anima? Vale. En Oriente, el Estado era todo, y la sociedad civil era primitiva y relativosa. En Occidente, bajo el control del Estado, se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado era solo una trinchera avanzada, detrás de la cual se llama una robusta cadena de fortalezas y casamatas. Esto exigía un cuidadoso reconocimiento de carácter nacional. Cuando aquí dice de carácter nacional, está diciendo de las diferencias específicas sociedad a sociedad. Está discutiendo en buena parte con compañeros suyos de otros países y está diciendo cuidado con que los manuales dicen poco si no se adaptan a las condiciones nacionales específicas. En los estados más avanzados, donde la sociedad civil se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a las erupciones catastróficas del elemento económico inmediato, crisis, depresión, etc., las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de las trincheras de la guerra moderna. Se trata de estudiar con profundidad cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de exposiciones. Ahora avanzamos un poquito más, pero mira esa frase. En los estados más avanzados, donde la sociedad civil se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas del elemento económico inmediato, crisis, depresiones, etc., las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de las trincheras de la guerra moderna. ¿Qué se refiere con que resiste a las irrupciones catastróficas? Significa, o con esto se refiere a por qué se produce esa capacidad de sostenimiento que incluso cuando parece que las cosas van muy mal, no se produce el cambio político. ¿Por qué simplemente la acumulación de enfados o de insatisfacciones no produce inmediatamente el cambio político? ¿Por qué es que hay países en los cuales la acumulación de descontento provoca que rápidamente un presidente salga en helicóptero del palacio y hay otras sociedades en las que parece que por mucho descontento que se sume, por mucha gente que esté enfadada o insatisfecha con cómo están las cosas, insisto, tengan más razón o menos por estar insatisfechas, esto no da más igual, sin embargo, se resiste a la irrupción catastrófica. No basta en absoluto ninguna ecuación de cuanto peor mejor. Por muy mal que vayan las cosas, parece ser que con todo la estructura aguanta. La estructura no en términos más, esta estructura superestructura. Digamos, el régimen de poder es capaz de aguantar. ¿Y por qué se produce eso? Dice, bueno, porque ninguna irrupción catastrófica, ningún temblor continuado afecta directamente a la estructura. ¿Y por qué no afecta directamente a la estructura? Perdón, a la fortaleza. ¿Y por qué no afecta a la fortaleza? Porque antes de llegar ha llegado ya disipado e integrado. ¿A qué nos referimos con ese disipado e integrado? ¿Quieres seguir o quieres que le toque a otra persona? ¿Quieres? Para el siguiente Si alguien quiere. Si alguna otra persona quiere, si no... Bueno. Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados.
Y esta es la cosa. La cosa es... en los estados que Gramsci llama de Occidente, es decir, digamos, modernos, más fortalecidos, incluso los fenómenos más catastróficos que podrían producir más descontento con cómo están las cosas, no precipitan por sí solos nunca el derrumbe de un edificio institucional, de un sistema de poder. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque hay todo un conjunto de espacios, instituciones, fortificaciones intermedias que son capaces de producir no solo, dice, no solo mantener el dominio, sino la dirección. Bueno, no lo dice aquí, lo dirá más adelante. La dirección, es decir, el dominio con consentimiento. Incluso en el caso de que las cosas vayan muy mal y haya mucha insatisfacción, sigue habiendo una situación tal en la que los gobernados ven su posición y el conjunto de la realidad a través de los ojos de los gobernantes. Los gobernantes han sido capaces de hacerse no solo grupo, sino de hacerse universalidad. No han definido su posición, han definido lo que somos como sociedad. Han sido capaces de encarnar, de ocupar el papel de lo universal. A veces el papel de lo universal tiene que ver con hegemonizar la conducción nacional. Nosotros somos el país. A veces tiene que ver con representar la idea de progreso. A veces tiene que ver con representar la idea de paz o de estabilidad. Lo importante no son tanto las palabras que se hegemonizan, bueno, son muy importantes para intervenir en política, pero para estudiarlo, no son tanto las palabras que se hegemonizan como la capacidad de construir la idea de lo universal. La sociedad tiene muchos grupos particulares que son reunidos en una voluntad general de avanzar juntos por un grupo que hace de director general. Cuando este diputado en Bolivia, que yo entrevistaba para la tesis, me decía solo quieren darle más derechos a quienes tienen etnia, lo que está diciendo es yo no tengo etnia, yo no soy particular, yo soy el universal. Precisamente porque yo no tengo condición particular, yo puedo conducir, he sido hasta ahora quien he conducido con normalidad el conjunto del avance general de la sociedad. Hay algunos que tienen sus reivindicaciones particulares, que hay de los ferrocarriles para las motos, que hay de lo que hay del, no sé, del transporte de mi barrio, que hay de esta política fiscal. Pero hay quien es capaz de producir esta idea general de avance del conjunto de la sociedad. Yo no soy yo soy el interés general. Digamos, nunca es tan burdo, lo estoy diciendo para explicarlo, ¿sí? Pero de esta manera operaría. Y de esta manera se consigue, luego la definiremos, pero quiero antes que nos vayamos acercando, este tipo de situación por la cual un grupo concreto es capaz de ejercer poder fundamentalmente gracias a integrar el consentimiento también de quienes obedecen, aunque tengan un rol secundario en la escala social. Aunque no sean los más beneficiados, es capaz de conseguir su consentimiento y su aceptación. Y Gramsci dirá, no sé si es aquí. Sí, en la misma página, en la otra columna. En la política el error se produce por una exacta comprensión de lo que es el Estado. Y eso es lo que nos interesa. En el significado integral, dictadura... Aquí yo creo que lo explica. Dictadura más hegemonía, dictadura más consenso. Esa combinación permanente en todo Estado de una parte de dictadura, y esto no estoy diciendo que sea algo como malo, ni es una cosa que lo diga como crítica, sino como una parte necesaria de dictadura, de coacción, y una parte necesaria de convencimiento, de capacidad de generar asentimiento y seducción en torno a unas propuestas. Cuidado, no podemos pensar nunca en ninguna forma de poder político que sea solo una parte. Nunca existe. Ni en el sistema más democrático que podamos imaginar, todo va a operar solo por la seducción y el convencimiento. No es verdad. El mejor ejemplo que podríamos encontrar pues pueden ser las leyes de tráfico. Las leyes de tráfico uno puede estar convencidísimo de que deben ser obedecidas y aún así, seguramente sin el miedo a las multas o a las sanciones, pues a lo mejor no lo obedecería, no todo el mundo las obedecería siempre. Y podemos poner también el otro ejemplo, el ejemplo contrario. Nadie es capaz de nombrar, creo, ni siquiera el régimen más despótico y totalitario que se puede imaginar, en el cual que no trate de representar una suerte de, o poner en práctica una suerte de consentimiento. Imaginaos no sé, cada uno que elija lo que le dé más rabia, lo que quiera, el poder político que tenga menos necesidad de integrar pluralismo, de respetar las libertades, el que quiera. Ni en el caso más extremo que pueda encontrar, se va a encontrar que hay una carencia absoluta de una necesidad de integrar y de representar algo un poco más grande que los que gobiernan.
ni el déspota más déspota puede decir, no, mirad, en realidad en este país lo que hay es una dictadura que me viene muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos, y el resto entiendo que estéis fastidiados, pero no tenéis ejército. Eso nunca existe, ni en el sitio que uno puede imaginarse extremando más la coacción. Siempre hace falta en un juego como de vasos comunicantes, lo que no se rellena con coacción, se rellena con... Perdón, lo que no se rellena con consentimiento, se rellena con coacción. Lo que no se rellena con seducción, se rellena con miedo. Pero siempre hay una... Los dos elementos, ningún elemento está nunca ausente. Están siempre nítidamente los dos. Una cosa, perdón. Aquí se está enfocando como algo negativo. Quiero decir, el hecho de que haya esa... A ver, el hecho de que haya una hegemonía y de que Gramsci describa su sistema en el momento de esa manera, no tiene que ser necesariamente algo negativo. No, los conceptos de positivo o negativo los hemos dejado fuera, estamos analizando. Ajá, vale. Lo que pasa es que, claro, dices dictadura y dictadura suena fuerte, suena como algo malo, pero dice, esto lo hay en toda forma de Estado. Hay un componente. Hay dos metáforas ahí. Gramsci lo resume hablando de un puño de hierro envuelto en un guante de seda. A mí esa no me gusta mucho porque parece que la verdad es el puño de hierro y el guante de seda es una floritura que tú le pones para que no se vea. A mí esa no me gusta mucho. Y Perry Anderson dice, la hegemonía de los estados modernos es, como dice, está determinada, no me acuerdo la frase exacta, tiene primacía del... Yo creo que a lo mejor la cito en el artículo este. No, si no suena... ¿Sí? ¿Sí está? A ver si encontramos la cita. Sí. No. Ya la he encontrado. Mira, aquí. Página... ¿Cómo? Página 8 del artículo mismo. De hecho viene muy bien la cita de Gramsci que hay antes. ¿Tenéis la página 8 del artículo? ¿Alguien se anima? ¿Alguien? Desde arriba, desde el punto, desde para Antonio Gramsci. ¿Estados más avanzados? Para Antonio Gramsci, a diferencia de los estados tradicionales. Para Antonio Gramsci, a diferencia de los estados tradicionales, sostenidos fundamentalmente por la coacción y la represión, los modernos se sostienen, en primer lugar, por la capacidad de integración y articulación de la sociedad civil y sus instituciones, educación, iglesia, ocio, prensa, etc., a favor del régimen existente. Se trata en términos de Gramsci, ¿chico? Sí. Estados más avanzados, donde la sociedad civil se ha vuelto una estructura muy compleja, que resiste a las erupciones catastróficas del elemento económico inmediato, crisis, depresiones, etc. Las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna. Ni las tropas asaltantes, por efecto de la crisis, se organizan fulminantemente en el tiempo y en el espacio, ni mucho menos adquieren un espíritu agresivo. A su vez, espera, para ahí. Esa es una... Ulansas decía que los estados modernos tienen que cohesionar por arriba y dispersar por abajo. ¿Qué significa eso? Significa dar espíritu de orden y de agrupación a quienes dirigen y dispersar a quienes quieren combatir, a quienes quieren desafiar lo existente. ¿Qué es desafiar? Pues a qué es dispersar, esto a lo que se refiere. Las tropas asaltantes, está utilizando una metáfora bélica, que puede ser utilizada también en momentos de competición política pacífica solo electoral. Quienes desafían, por mucha crisis que haya, no se organizan fulminantemente en el tiempo y en el espacio, es decir, con una fuerza y una capacidad incisiva que les lleve inmediatamente a transformar o a conquistar, construir un poder diferente, ni mucho menos adquieren un espíritu agresivo. ¿Qué está diciendo con eso? El sistema de trincheras previo y de alambradas previo a llegar a esa fortaleza, en la metáfora bélica siempre, dispersa las cargas de quienes, por muy enfadados que estén, empiezan la carga. Para cuando van a llegar a las puertas de la fortaleza, han llegado la mitad, dispersos. Una parte de ellos ha sido ya integrada, porque han recibido lo que reclamaban, porque sus demandas ya han sido satisfechas. Otros han sido neutralizados, otros han sido convencidos y seducidos, otros han sido cooptados. No por una maniobra de traición, sino porque las instituciones funcionan para esto. Otros han sido cooptados, es decir, integrados al régimen de poder. Pues esto que dices es muy interesante. ¿Por qué quieres cargártelo todo? ¿Por qué no? Bueno, pues vente aquí, tenemos una cena en Palacio, lo cuentas, de aquí también puedes discutir sobre las cosas. Unos han sido integrados, otros convencidos, otros dispersados, otros satisfechos. De tal manera que esa
De tal manera que esa carga de caballería, para cuando llega a las puertas, llega ya en forma extraordinariamente debilitada. Sigue. A su vez, los asaltados no se desmoralizan... Es decir, los que defienden el orden existente... Ah, no, es que... Sí. A su vez, los asaltados no se desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se encuentren entre ruinas, ni pierden la confianza en su propia fuerza y en el futuro. En el futuro, ahí en el futuro es clave. Una de las cosas que más ayuda, me parece, al mantenimiento de sistemas de poder concretos, a construir estabilidad, y esto no es ni bueno ni malo, tiene que ver con la generación de una idea de inercia y de avance hacia adelante. Las cosas han sido así, lo más normal es seguir asumiendo que van a seguir siendo así. Por tanto, hasta el último minuto no tiene sentido, abandonar la posición en la que estoy. Normalmente, en los casos, por ejemplo, pongo el caso extremo, en los casos de los golpes de Estado, lo que decide la posición que toma cada regimiento, cada cuerpo militar, no es si cree o no cree en las razones del golpe de Estado. En la mayor parte de los golpes de Estado todo es tan rápido, tan acelerado y tan desordenado que nadie sabe muy bien quién está dando el golpe ni por qué. ¿Qué es lo que decide dónde te colocas? Si tienes la percepción de que van a ganar. Pero esto no por una especie de espíritu chaquetero que dice, no, yo voy sistemáticamente con los que ganan. Si alguien ha sido capaz de producir esa idea por la cual el orden que hay ahora ya no es inevitable. Las cosas ya, no en abstracto, en una sociedad idílica, no, ya las cosas podrían ser diferentes. Esa idea por sí misma tiene capacidad de precipitar procesos de agregación, de que quienes defendían hasta ayer una cosa y la defendían con firmeza, con saña, de repente se pasan al otro lado. Pero eso no lo hacen por una invitación, digamos, utópica que dice, no, pues pásate a este lado. Lo hacen cuando se ha quebrado la idea de que las cosas son inevitables. Cuando se ha quebrado esa idea de que el futuro les pertenece a los que defienden dentro de la fortaleza. Cuando el último ya está diciendo, joder, ya la estoy defendiendo, pero es que aquí atrás lo que hay es una desbandada. Bueno, pues yo casi que me voy a ir yendo. Es en ese momento cuando se puede quebrar, pero es mucho más difícil que se quiebre eso en un sistema de poder dado en el que el conjunto de la normalidad de las instituciones que crean normalidad trabajan para producir sensación de inevitabilidad y de despolitización del orden. Las cosas no son así porque hay un equilibrio desigual de poderes. Las cosas son así porque siempre han sido así y porque es lo normal. Toda otra cosa sería sumirnos en el caos o en las aventuras. Sigue, ¿puedes? Bueno, siguiente. Abajo. En estos estados, el monopolio de la violencia es solo la última ratio, pero es el consenso, la consecución de la aceptación pasiva o activa de los gobernantes por parte de los gobernados, el pilar central en el que descansa el poder político. Perry Anderson interpreta así, en términos gramscianos, la composición del poder político en los estados democrático-liberales, simultánea e indivisiblemente dominado por la cultura y determinado por la coerción. En esta formulación, dominado significa la preponderancia y primacía del consenso, y determinado la presencia de la coacción como garantía última. Es decir, la centralidad de la capacidad de dirección cultural, pero siempre teniendo como guardameta o teniendo como última instancia la posibilidad del ejercicio de la fuerza, que no tiene ni siquiera que manifestarse, no tiene que enseñarse para estar ahí, para estar presente. Todo el mundo es consciente de que eso va a estar ahí en última instancia. Pero aquí, fíjate que estamos en una metáfora que a mí me parece mucho mejor que la de puño de hierro, guante de seda. El puño de hierro, guante de seda, la verdad es el puño. El guante es una cosa que te has puesto para disimular que tienes un puño de hierro. Aquí estamos en una metáfora mucho más rica, porque lo que dice es, no, el elemento central es la capacidad de dirección cultural. Ahora bien, esta tiene siempre como respaldo, en última instancia, la capacidad de coacción, la capacidad de imponer las cosas, convenzan o no convenzan. Espera, que ahora va a ser gracioso. En el articulito de Campioni, la página 13. Esto es la web. A ver. Vamos al párrafo, que es un párrafo por ciento
más citados y más trabajados de Gramsci. Sabéis que Gramsci escribía unas condiciones que han hecho de su lectura un tanto crítica, porque por una parte escribía estando enfermo, estando muy enfermo y estando en prisión en condiciones difíciles para escribir, y por otra parte escribía con dos límites. Tenía que escribir para burlar a sus guardianes, que le censuraban lo que escribía, así que tenía que escribir permanentemente con metáforas en las que no se dijeran las cosas claramente. Hay autores, pero esto ya es de nivel de friquismo profundo como Gramsci, hay autores que han dicho, fíjense, precisamente no poder escribir con las palabras y las metáforas de la escuela de pensamiento en la que se inscribía, le ha obligado a pensar un poco más allá, le hizo pensar fuera del molde, fuera de la caja que dirían los norteamericanos. Es decir, precisamente una limitación lingüística, que es que no podía escribir con las palabras propias de su tradición, le hicieron no repetir, sino que le hicieron tener que expresar lo mismo en otros términos, pero al expresarlo en otros términos fue un poquito más allá de lo que su escuela normalmente le habría permitido. Así que ahí tenemos como la doble limitación. Tiene que escribir para burlar la censura, pues a veces está hablando, está en fortaleza, los asaltantes. Tiene que escribir para burlar la censura. Hay la frase esa hermosa del fiscal que le condena que dice: el objetivo es que esta mente deje de pensar por los próximos 20, no sé si dice 20 o 30 años. Entonces tiene que escribir para burlar la censura, pero por otra parte tiene que escribir para burlar, no digo la censura, pero sí la dificultad interna, y esto todo el mundo lo ha vivido, de los movimientos muy cohesionados en los cuales, digamos, la variación o la herejía te coloca siempre cerquita de la sospecha de traición. Entonces tiene que pensar dentro y fuera, o con un pie dentro y con un pie fuera. Vamos con el párrafo este. Gramsci caracteriza el momento de la hegemonía. ¿Alguien que no haya leído todavía? Está ahí, ¿no? Página 13, el primer párrafo en cursivo, con el primer párrafo citado de Gramsci. ¿Alguien? Página 13, la primera cita, donde se logra... Si no lo nombro yo, pero supongo... Yo mismo, si quieres. Dale, gracias. Donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico, y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Vale, para un momentito, ahora seguimos. ¿Qué son la conciencia de los propios intereses corporativos? Eso que decíamos antes. Oye, ¿por qué no quitamos los quitamiedos estos de las carreteras? ¿Por qué no hay alcantarillado mejor en mi barrio? ¿Por qué no frenamos los recortes en tal servicio público? Eso no tiene que ver necesariamente con ningún proyecto alternativo de orden o de sociedad. Tú puedes simplemente estar a favor de que quiten los quitamiedos, ¿cómo se llaman quitamiedos? ¿Sabes, no? Los raíles, de que quiten los quitamiedos, y eso no te hace necesariamente solidario de que, no sé, haya una sanidad mejor, o que haya una política fiscal diferente, o que se acabe el maltrato de los animales. No te hacen... Una cosa y la otra no están... Esto es una visión, vamos, no marxista de Gramsci. Una cosa y la otra no tienen necesariamente ninguna coincidencia. Esa coincidencia se construye, si alguien la quiere construir. Que es el momento ese siempre de construcción hegemónica. Ese momento en el que se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, que hay de lo mío, igual que hay de lo mío sin nada peyorativo, está bien que hay de lo mío, que hay de lo mío en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación. Es decir, solo me importa lo de los guardarraíles, lo de los quitamiedos, a los que montamos en moto y podemos tener el efecto de que esto nos pase. Y se convierte en una reivindicación un poco más grande, que ya no representa solo a los que son afectados por ese problema concreto, sino que representa una cosa más grande. Y dice, supera un grupo puramente económico. Aquí cuando leemos económico, creo que hay que hacer una lectura más allá. No es solo puramente económico. Que puede ser de tipo cultural, de tipo de reconocimiento sexual, étnico, de regeneración democrática, de admisión institucional de una demanda, lo que sea. Supera el nivel del grupo que solo lo pedía. Que hay lo mío, soy motorista, pero que quiten los quitamiedos. Supera eso y dice, y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Es decir, hay más grupos, diferentes grupos sociales que se identifican con eso. Aunque eso no les afecte directamente. En un momento dado, una reivindicación concreta significa o agrupa un conjunto de reivindicaciones de gente que a lo mejor no le toca directamente,
Por ejemplo, decíamos antes, luego vamos con más ejemplos históricos. Hay un ejemplo histórico magnífico, no me puedo resistir, hay un ejemplo histórico magnífico que lo ponía Ernesto Laclau, que decía, en un momento dado, en Argentina, antes del 73, antes del regreso de Perón, se ve que Perón en unas elecciones, luego da un golpe de Estado, se tiene que ir al exilio, va al exilio a Madrid, y luego vuelve del exilio y vuelve a Argentina, ya cuando ha habido una victoria electoral, bueno, previamente vuelve, en fin, es una historia de idas y venidas, es apasionante. Entonces, en un momento dado, el regreso de Perón, la reivindicación de que regrese, se convierte, aunque es una demanda concreta, se convierte en un modo de significar muchas otras reivindicaciones. Y cuento una anécdota, no sé si es verdad o es inventada, pero si es inventada, nos sirve igual y es fantásticamente inventada, de una mujer que acude a una clínica para abortar, para que le den una píldora el día después, no se la dan, porque el conservador le decide que no se la da, entonces ella sale de la clínica, le tira un ladrillo al cristal de la clínica o de la farmacia, para lo que sea, y dice viva Perón, carajo. Que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver el regreso de un líder que está en el exilio porque le han dado un golpe de Estado con tu reivindicación concreta, en este caso, no sé, libertad sexual o de derecho a que te den la píldora? Nada. Pero ese nada no tiene que ver con que la señora sea tonta, tiene que ver con que en un momento dado una reivindicación concreta es capaz de representar un conjunto de reivindicaciones más amplia. El ejemplo que decíamos antes de la paz. ¿Le afecta en España la cuestión de los desahucios solo a aquellos que están en riesgo de perder la casa? No. Se ha convertido en un síntoma de indignidad de los poderes públicos y de dignidad de una parte de los afectados, que es un signo general para una agrupación de muchas demandas diferentes. Yo no estoy en riesgo de perder mi casa, y a lo mejor muchos de los que estáis aquí tampoco, y sin embargo, la lucha de los desahuciados no significa solo la lucha de los que están dispuestos de los que están en condiciones de perder la casa. Se ha convertido, y eso es una construcción discursiva, en un símbolo que agrupa, en un símbolo concreto que tiene capacidad de representar muchas otras reivindicaciones particulares. Así que pasan de la parte económico-corporativa a... Sí. Vale. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de la superestructura. Esto a mí no me convence absolutamente nada, porque... de verdad, no soy yo quien para decirlo, pero esto a mí no me gusta. Digo el... Ranchi. Porque señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras. Esto es la estructura, lo que las cosas son de verdad en lo social, a cómo se convierten en lo político. Yo creo que no son necesariamente nada en lo social, se construyen en lo político. Pero esto es opinión mía. Sí. Determinando, además, los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y la moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. ¿Digo? Clave esto, espera, sí, clave esto. ¿Qué es lo clave aquí? Lo clave aquí es que de repente, una vez que han sido resignificados por que tiene la capacidad de representar un conjunto más amplio, todo empieza a cobrar un significado diferente. Ya no es que se alíen, como ahí, es que cada uno de ellos empieza a cobrar un sentido diferente. Cada uno de ellos empieza a cobrar su sentido particular, estamos ya mucho con la clave, su sentido particular y un sentido general más grande. ¿A qué me refiero con esto? A que cada una de estas reivindicaciones, de repente, significa la reivindicación concreta de esto que me está faltando, que querría que se cambiara, pero también ya la expresión de una cosa general que está mal y que debería ser cambiada. Pongo un ejemplo que a mí siempre me hizo gracia cuando lo descubrí aquí. Los problemas con los retrasos de Renfe. Eso es una reivindicación nítidamente particular. Os prometo que hay retrasos de Renfe en todas partes. Y sin embargo, en un momento dado, hay una reivindicación con capacidad hegemónica, una reivindicación nacional, que es capaz de resignificar también algunas de las reivindicaciones concretas corporativas. Uno no tiene que estar a favor de tener un Estado propio para quejarse de que los trenes no llegan a tiempo. Puede estarlo, solo decide cada uno, pero en un momento dado
la queja de que los trenes no llegan a tiempo se reviste también de un significado global general, no para todo el mundo, esto nunca es para todo el mundo. Comienza a revestirse un sentido político general. No llegan a tiempo porque lo gestionan desde Madrid. Porque si lo gestionaba aquí sí que llegarían a tiempo. Bueno, esto me da igual si es cierto, si no es cierto, eso parece mejor, pero me da igual. Lo utilizo exclusivamente a modo de ejemplo. ¿Qué significa eso? Una reivindicación particular, no puede estar a favor de que los trenes lleguen a tiempo e importarle el resto 3 pimientos. Una reivindicación particular ha sido resignificada, es cargada de un sentido político general por la cual ahora está partida en 2. Hay una parte que es que hay mi tren y hay otra parte que es el significado político general. ¿Sí? ¿Se entiende? Todas las cuestiones, no sé cómo lo decía Gramsci. A ver. Planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal. ¿Esto qué significa? Que las ponga en términos generales, pero esos términos generales no existen. Los términos generales se construyen. ¿Cuál es el término general que tú construyes? En este ejemplo concreto. El problema fundamental es que no tenemos un Estado propio. Y todas las cuestiones particulares pasan a ser representadas sobre ese plano general que tú has construido. Puede haber muchos otros, sobre este que tú has construido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Se entiende? Avanzamos. Pasamos a la 14. Vale. Me interesa particularmente, ahora profundizaremos en esto, pero me interesa particularmente ¿veis? En la página 14, 1, 2, 3, tercer párrafo, un elemento constitutivo de la hegemonía, ¿lo veis? ¿Alguien lo puede leer? Dale. Un elemento constitutivo de la hegemonía es el compromiso, la capacidad para sacrificar ciertos intereses para matizar la propia forma de ver el mundo. La hegemonía se manifiesta así, como un continuo formarse, superarse de equilibrios inestables entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, o sea, no hasta el burdo interés económico corporativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es una maniobra de suplantación. No es que yo de repente te venda un jarabe milagroso, te diga, mira qué truco, ¿ves? Esto antes era yo, ahora se puede. No es que uno haga un truco, es que uno sea capaz también de, en ese ejercicio de representar el interés general, representar y construir, siempre va de la mano, integrar una parte de las reivindicaciones, de las demandas, de las peticiones de los sectores que van a estar subordinados. Y ahí subordinados no es una metáfora de, no sé, maltratados, sino de integrados parcialmente. Tú formas parte de este orden, pero, digamos, obedeces un poco más de lo que mandas. Y toda hegemonía tiene siempre ese carácter inestable de la negociación, de la integración, del compromiso. Por eso es una forma de gobierno, no una forma de gobierno en forma institucional, por eso es una forma de construir poder político que es a la vez tan frágil y tan fuerte. Gramsci pone el ejemplo de la diferencia entre un junco y un roble, y dice, sí, el roble es más robusto, pero cuando se parte se ha partido. Y el junco se parte, se dobla, es verdad que parece más flojo, más frágil, pero aguanta al final más. Y pone el ejemplo de una forma de construir poder político que precisamente porque integra una parte de aquellos a los que quiere poner a obedecer, no es puramente unidireccional, no es esto es lo que quiero yo, voy a hacer esta maniobra discursiva, pulso estas teclas, lo logro y ya represento el colectivo, no es eso, pero tampoco es, digamos, pero precisamente porque integra una parte de lo que quiere gobernar, tiene más capacidad de mantenimiento, siempre que asumamos que se mantiene sin ser puramente lo mismo que, sin ser puramente lo mismo que era, es decir,
Si para mantenerte tienes que aceptar una parte de las demandas que recibes, lo que mantienes ya es diferente. Porque cada una de las demandas que tú procesas o que tú satisfaces hacen que el país que gobiernas sea diferente. Así que en realidad es una forma como permanentemente móvil. Tú puedes decir, sí, pero siempre son los mismos los que están, pero no son los mismos en realidad. Por ejemplo, cada vez que cooptas, cambias el sistema de poder. Lo cambias en forma que no amenace tus intereses fundamentales, pero cambias. Si hay una parte de quienes te desafían, que tú les dices, ah, bueno, pues la verdad que tenéis razón, y tú eres capaz de incorporarlos, no sé, los pones de, no sé, asesores, dices, bueno, tienes razón, pues mira, tiene que haber una fundación aquí en la que tú trabajes críticamente, tú puedes decir, ah, sigues mandando tú, ya hombre, sigues mandando tú, pero el conjunto del edificio que gobiernas ya es diferente, porque tú has integrado contenidos nuevos, es un ejercicio permanente en el que para seguir mandando eres siempre diferente. No sé si me explico. Per fer un poc de referència al text, el que tu estàs dient, la veritat és que qualsevol que una hegemonia que hagi cooptat un poder necessàriament se sotmet sempre a lo que dice Gramsci, que és la revolució passiva i la república en fortuna. Vale, vamos a eso si quieres, vamos a ese concepto. Vale, porque o sea, está en el texto pero no lo hemos visto, pero si te parece vamos con el texto de revolución pasiva. Yo digo, sí, no, que no me parece bien. ¿Cómo es este fenómeno? Estás bien, es eso, ¿no? Bueno, no, porque las cosas cambian, luego veremos por qué a veces se rompen las maneras concretas. Yo digo que siempre lo intenta. Que sí, claro, que siempre hay... No conseguís eso dentro del conflicto, ¿no? Un conflicto de que pueda tener... Bueno, el conflicto siempre está, porque si no tú no reconocerías una parte de lo que te piden. El conflicto entonces con capacidad de cambio de economía establecida, ¿eh? No que no existe. Sí, algo sí. Claro, la cosa sería... estamos en una situación en la que un grupo determinado ha sido capaz de agrupar en torno a sí un conjunto social muy amplio, muy heterogéneo además, en Gramsci sería un bloque histórico, muy diferente, con intereses diferentes, y agruparlo en torno a un relato común, una simbología común, un horizonte común, que es un horizonte que no solo es común como un acuerdo estratégico, venga, vamos a ir juntos en coalición, no. Ha resignificado a todo lo que incluye dentro, dándole un sentido diferente, dándole un sentido que mezcla lo que eras antes como reivindicación particular y lo que ahora eres también como manifestación de la posibilidad de un orden diferente. ¿Sí? Esto más o menos es una idea muy abstracta, pero es crítica, o sea, crítica en el sentido que es crucial. Vale. Así que has sido capaz de construir una hegemonía. Luego la vamos a definir mejor, la hegemonía, pero digamos que has sido capaz de construir una dirección intelectual y moral. Eres capaz de conducir un conjunto nuevo por el cual tus intereses aparecen como los intereses de la sociedad en general. Vale. Y has sido capaz de conquistar y construir instituciones nuevas. Instituciones o nuevas, conquistar las viejas y transformarlas, construir nuevas, que expresen ese nuevo equilibrio de poder. Si tú ahora representas la universalidad o lo general, tú ahora tienes instituciones al servicio de ese nuevo interés general. Vale. No estamos hablando de cosas muy raras. Si Margaret Thatcher en un momento dado es capaz de construir esa frase que él decía, voy a convertir Inglaterra de un país de proletarios en un país de propietarios. Tengo que construir instituciones nuevas al servicio de ese proyecto de sociedad. ¿Cuáles son esas instituciones nuevas? Bueno, pues un mercado de trabajo diferente, con leyes diferentes, una regulación de la vivienda pública y de la vivienda privada diferentes que expresen el nuevo equilibrio de fuerzas. Vale. Y ahora, ¿qué sucede cuando un orden así es desafiado? Cuando un orden así es desafiado, cuando un orden así es desafiado, se produce siempre una situación de discusión entre integración o cierre. Hay dos opciones. Hay la opción digamos que tenemos un sistema de poder dado que recibe diferentes demandas. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Que le piden determinadas cosas. Hay un primer elemento que es crucial. Y este sí que es muy material. Yo aquí sí que me separo un poco de esa escuela.
la capacidad que tengas de satisfacer algunas de las demandas que te planteen. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Por qué hay más golpes de Estado en América Latina que en Europa? Por muchas razones, pero ¿por qué hay más? Bueno, entre otras cosas, los sectores que gobiernan tienen más capacidad de satisfacer algunas de las reivindicaciones que se le plantean y, por tanto, de representar, en términos muy concretos, muy materiales, mi conducción del conjunto social. No beneficia a todos por igual, pero, hombre, beneficia a algo. Si tú tienes un Estado con más capacidad de retener excedente y de repartir y de satisfacer algunas de las demandas, esto es, podríamos decir en forma descarnada, de comprar obediencia, hay más posibilidad de que se construya más estabilidad y más consentimiento. Así que una primera cosa es aceptarlas. Bueno, ¿qué es de lo mío esto? ¿Qué es de lo mío esto? ¿Qué es de lo mío esto? ¿De lo mío esto? Digamos que esa es una primera posibilidad. No todo puede ser siempre aceptado, porque los recursos siempre son escasos y porque ningún sistema de poder es neutro. Busca una cosa determinada. Mirad, si yo busco claramente, no sé, favorecer, que a veces pasa por cosas muy concretas, si yo busco claramente favorecer a aquellos que, no sé, a los que pertenezco, o que me han financiado la campaña electoral, o que creo que coinciden con el interés de la sociedad, pues no todo lo puedo satisfacer. No puedo satisfacer a la vez, no sé, bajar los impuestos y subirlos. No puedo hacer que haya más impuestos para financiar más cosas, o bajarlos, porque así, si los ricos pagan menos impuestos, se quedarán aquí, producirán más aquí, habrá más trabajo. No sé, cada uno no puedo hacer todo a la vez, pero una buena parte de ellas las puedo hacer. Ponle que puedo satisfacer, no sé, 3, las que se me plantean. ¿Y este qué va a recibir? Bueno, pues este nada. Este va a recibir nada, este va a recibir negación, va a recibir desánimo. Mirad, no va a haber nada, no te esfuerces. Va a recibir, o en el extremo, va a recibir, digamos, marginalización. Esto es una cosa que atenta contra la convivencia de todos y que es mala. No es solo que no vais a recibir, sino que es que está fuera de la posibilidad de que vivamos en una sociedad, no sé, decente, normal. No va a recibir nada. Hay una posibilidad que es esto. Claro, tú cuando a cada una de estas les das cabida, lo que estás haciendo también es modificar lo que hay aquí dentro. Porque con cada una de estas que integras, claro, si esta gente te dice, bueno, pues yo quiero una subida general de salarios. Bueno, si tú haces una subida general de salarios, el tipo de orden que gobiernas es diferente. No es que haya cambiado radicalmente, pero algo ha cambiado, claramente. De algún sitio tiene que salir ese dinero, alguien lo tendrá que pagarse, eso se lo tienes que repercutir, lo tienes que tirar en un momento de productividad, se lo tienes que repercutir a los empresarios, lo tienes que hacer con bonificaciones del Estado y esos son fondos públicos, lo tienes que... Cada cosa que tú admites dentro de tu orden, digamos, en este ejemplo, cada cosa que tú admites modifica el orden en sí mismo. Entonces hay una primera opción, que es aceptarlo. Claro, puede pasar efectivamente, y ahí estaban los conceptos de revolución pasiva y de transformismo, puede pasar efectivamente que se haya dado una acumulación tal de... de descontentos o de demandas que no reciben solución o que no reciben satisfacción, que tú necesites integrar una buena parte ya de las... no satisfacer la demanda, sino de las razones, del lenguaje y de las reivindicaciones de los que te desafían. Vale, el conjunto de lo normal es o yo cierro y no escucho nada de lo que me reclaman, o yo abro e integro una buena parte de las nuevas reclamaciones. ¿Qué dice Gramsci de lo que es esta revolución pasiva? Está aquí el término, ¿verdad? ¿No está? Sí, la página 7. Vete a la 7. Así. Claro, nos situamos. ¿Qué ocurre en un contexto tal en el que los que desafían un orden no son capaces de transformarlo, pero los que lo mantienen no son capaces de seguir gobernando como si no hubiera ocurrido nada? Unos no pueden hacer, ¡buah, estos son 4 perros flotas que protestan, esto no es nada importante! Unos no pueden hacer ya eso. Otros son capaces de poner las cuestiones en primera línea de discusión, de que ya el país no pueda seguir siendo igual sin atender a sus reclamos, pero esos reclamos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlos saltar por los aires e inaugurar un reparto de poderes diferente. ¿Qué ocurre en esos casos? Y Gramsci habla de un concepto que seguramente es de los más ricos en su pensamiento, que es el de revolución pasiva. Bueno, y ahí es... Sí. No encuentro una cita que me...
No, sí, pero no me gustan mucho las citas que salen, no creo que lo expliquen, no creo que lo vayan a explicar muy bien. Lo importante es, integra una parte de las reivindicaciones de los que querían desafiar el orden, una parte, me salen siempre, ya digo, o bélicas o futbolísticas, pero hay un amigo, Manolo Monereo, que siempre lo identifica con esta futbolística que es, con este momento futbolístico que dice, bueno, pasa el balón pero no pasa el jugador. Bueno, además regateado, pues pasa el balón, pero tú te vas al suelo y pasa el balón, y es verdad, te hago falta, solo que en este caso no es falta, no es una infracción, sino que esa situación por la que dices, vale, una parte de estas razones se han convertido ya en razones generales, inobjetables, es muy difícil decir que no a determinadas cosas, se han construido ya como cosas de sentido común a las que no me puedo negar, pasan sin tu conducción, las has creado tú y las has creado como estandartes también de una posibilidad general de cambio, vale, acepto la reivindicación concreta. ¿Os acordáis que decíamos, hay una reivindicación concreta que está partida en dos? Tiene una parte de reivindicación particular y una parte de sentido general de la posibilidad de un orden diferente. Bueno, pasa a la parte particular. Bueno, vale, esto ya es inaguantable, vale, gestionáis los trenes. O sea, bueno, ya está, pero los trenes. Es decir, vale, la reivindicación particular y así le quito el contenido general. Siempre cuento aquí la misma anécdota, que se va a hacer famosa, pero es que es la más útil. Yo estuve de Erasmus hace un tiempo ya en Holanda, y en la residencia de estudiantes donde estábamos, formamos una asamblea de estudiantes, por nada en realidad, por vicio. Montamos una asamblea de estudiantes y recogimos firmas, hicimos un proceso de recogida de firmas entre la gente para pedir algunas reivindicaciones. O sea, que eran ciertas las reivindicaciones, y pedimos que tenía que haber como 2 microondas más por cocina y 2 secadoras más había como lavanderías colectivas. Recogimos firmas, hicimos una asamblea, un pliego petitorio, un manifiesto y dijimos que si no se concedían íbamos a la huelga de alquileres. Que era en realidad para lo que hacíamos la cosa. Se nombró una comisión negociadora que obviamente estábamos como un español, un italiano. Fuimos a la negociación con el management del edificio, nos recibieron, lo vieron y dijeron, pues la verdad que esto es bastante razonable. Es verdad, o sea, esto tiene sentido, vale, si me dais 2-3 semanas, digo que lo compre y lo instalo. Claro, nos veis hundidos, volvimos, llegamos, lo explicamos en la asamblea nos felicitó, se disolvió y nunca más volvió a ver la asamblea en el edificio. En un momento dado, es un ejemplo tonto, pero en un momento dado, una reivindicación concreta que nosotros queríamos que tuviera un sentido de oposición general, de oposición general, es concedida y es como desactivada. Bueno, pasa a la parte particular, sí a los microondas, no al cuestionamiento de la autoridad de quien gobierna el edificio de estudiantes. ¿Eso no es un populismo? Bueno, luego mañana vamos a ir con el... mañana vamos a ir mucho con eso. No, pero es una... Efectivamente, digamos, quien gobierna dice, es verdad, es razonable, integro esta parte. Sin integrar el contenido, obviamente sin integrar el contenido general de impugnación a todo. Bueno, a todo, digamos, a que son ellos los que deciden los recursos, en vez de que los decidiéramos, no sé, en la asamblea, en el edificio, por ejemplo. Vale, concedo esta cosa concreta. En una maniobra de revolución pasiva, además, a nosotros nos habían dado un cargo de asesores para la participación estudiantil en la gestión del edificio. ¿Eso habría sido solo una tradición nuestra? ¿Habéis traicionado, os habéis vendido? No, eso es una torpeza, porque si no es una forma de ver las cosas en la que, no sé, los buenos somos buenos y siempre nos traicionan unos que somos malos. Bueno, pues entonces los buenos, además de buenos, somos tontos. No es un fenómeno de traición, pero tampoco es un fenómeno solo de pura negociación. Es un fenómeno, bueno, pues de una cierta recuperación. El orden, al recuperar, cambia. Pues ciertamente cambió. Ahora mismo, no he vuelto a pisar esa residencia, pero ahora mismo seguro que tienen mejores condiciones, y tienen más microondas y tienen más secadoras. El orden cambió, no fue una mentira, no fue una máscara que se puso, el orden cambió. Pero cambiando un elemento particular fue capaz de desarticular el intento de romper los equilibrios que había e inaugurar equilibrios diferentes. Y fue capaz, por tanto, de hacer una suerte de revolución pasiva. Asumo una parte de lo que se reivindica, pero lo desposeo de la capacidad de crítica general y decapito, o integro para mí, absorbo a los dirigentes de eso. ¿Es esa la única posibilidad? ¿Los sistemas solo se autotransforman permanentemente comiéndoselo todo? No, esa sería una visión como, no sé, como terrible de Matrix. No hay nada fuera de Matrix, solo... No. Siempre hay momentos también que tienen ruptura como corte brusco. Claramente hay momentos en los que los de arriba no son capaces de hacer maniobras de revolución pasiva.
¿Por qué pueden ser algunas de las razones por las que no son capaces? Una, por incapacidad intelectual. Hacen falta élites con audacia, con capacidad de ofrecer, proponer y negociar cosas nuevas a la altura del reto. Y no siempre las élites son así. Hay veces que, Ortega lo llama la selección inversa, hay veces que las élites han sido seleccionadas precisamente por su incapacidad de tener ideas nuevas y de molestar al interior de sus aparatos. Así que seleccionan a aquellos que son más obedientes en los procesos internos, que nunca han votado en contra de la mayoría, que siempre han sido obedientes al secretario general, le seleccionan y cuando está de repente en el poder le toca un momento excepcional en el que se requeriría más capacidad transformista para renovar las cosas. El otro día alguien me escribía sobre el régimen del 78 y le escribía a Zarzalejos, que no es un hombre, que no es antisistema, que fuera director de la ABC, y decía: si no hay modificación profunda del edificio constitucional de 1978 desde dentro, lo harán desde fuera los bárbaros. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, hace falta espíritu transformista, hace falta un espíritu reformador desde dentro, que no es mentira, que no es que pinte las paredes de otro color, que es que modifique sustancialmente algo para que lo que venga no sea una irrupción absolutamente catastrófica. Pero hay veces que no lo pueden hacer, porque no tienen la capacidad, la talla política e intelectual, porque no hay dinero. Que a veces no hay dinero, porque a veces llegas demasiado tarde y dices, sí, espérate, como me pongo yo a hacer reformas dentro en Roma, con los bárbaros ya a 1 kilómetro, me pillan con las... No, aquí ya no se puede hacer otra cosa que aguantar, esperar a que pase el año este raro en el que la gente se ha enfadado y ya que las cosas vuelvan a su cauce. Hay veces que no son capaces porque no están de acuerdo en el interior, porque esto no es un bloque homogéneo de poder. Esto nunca es una máquina sólida en la que todas las piezas funcionan igual. Aquí también hay facciones que se pelean. Aquí también hay una parte que dice, oye, como no abramos e integremos una parte del descontento, esto se va al carajo. Y otra parte dice, aquí no se abre nada, porque como se abra y levantemos las alfombras, aquí no sobrevive nadie. Y otra parte que dice, no, sois unos exagerados, aquí en realidad no está pasando nada, esto es tu problema, que... Digo, esto nunca es homogéneo. Aquí también hay peleas y equilibrios para ver qué se hace. De tal manera que siempre está esa posibilidad de que no haya reacción. Y cuando no hay reacción, ¿qué sucede? Cuando no hay reacción, o cuando la reacción es tardía, es tímida, es lenta, puede haber ruptura. Me interesa particularmente que veamos cómo ni las rupturas son nunca tabula rasas, siempre heredan mucho de lo anterior, ni ningún movimiento de integración o de recuperación es solo lavado de cara, siempre cambia algo. Esto seguramente pone en cuestión mucho el mito de la revolución, como un día que de repente cambia todo. Un día en el que hacemos tabula rasa y cambia todo. Y te muestra que ni en los procesos solo de reforma hay solo lavados de cara, ni en los procesos de revolución hay como ruptura absoluta y a partir de hoy empieza la historia. Sino que siempre hay una negociación entre el pasado y lo que puedes crear. Y aquí, ¿qué sucede cuando todas se frustran? Cuando esta recibe un no, esta recibe un no, esta recibe un no y esta recibe un no. Bueno, que entre ellas se puede empezar a dar una relación, esto vamos a ir mañana, así que lo toco un poquito, una relación de equivalencia. Entre este que hay de lo mío, este que hay de lo mío, este que hay de lo mío y este que hay de lo mío, no había ninguna relación necesaria. A mí qué más me da que sigan los quitamiedos y que estén haciendo daño a los motoristas, y a mí qué más me da que resulta que no haya parques en mi barrio y a ti qué más te da que haya recortes en sanidad. No puedo estar enfadado por lo mío, no hay necesariamente nada que me conecte con el otro. Pero cuando durante mucho tiempo se ven frustrados todos ellos, se puede empezar a dar entre esas reclamaciones una relación de solidaridad, que al principio es solo negativa. Oye, ¿qué hay de lo tuyo? Nada, ni caso, de lo tuyo, nada, pero estamos todos muy enfadados. Y eso se expresa siempre en términos negativos. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, no nos representan, se da en términos negativos, rechazo. Las cosas no están bien. Y no están bien porque lo digo yo con lo mío de los desahucios, pero lo dice también este de al lado con lo suyo de los quitamiedos. Así que se empieza a dar una relación inicialmente solo de rechazo. Todavía estamos en una fase que Gramsci dice económico-corporativa. De lo mío no hay nada. Y estoy enfadado porque de lo mío no hay nada. Todavía estamos en esa fase, pero ya hay un escaloncito más. Ha habido un avance, que es, de lo mío no hay nada, pero entre todos nosotros por lo menos compartimos un estado de malestar, una frustración compartida. Esto por sí solo todavía no es un desafío a la ofensiva contra el orden existente. Es una impugnación contra que las cosas estén bien. Es una sacudida un poco del tablero, que aquí no está bien. Hay mucha gente que no recibimos lo que creemos que merecemos, así que las cosas no están bien.
y los de arriba no están siendo capaces de integrar o dispersar. Váyanse a casa, de lo tuyo te lo daré mañana. Cuidado, este integrar o dispersar no es solo material, no es que te den que haya de lo tuyo, es también profundamente simbólico, es la capacidad de las élites de, incluso a los que no los han satisfecho, prometerles y ser creídos de que van a recibir algo de lo suyo. Yo sostendría, por ejemplo, que para el caso de España es muy importante la crisis de expectativas. Es muy importante no solo que no haya nada para ti ahora, sino la sensación de que no lo va a haber hacia el futuro. Creo que por otra parte no es mayoritario y afecta solo a unas capas sociales medias muy determinadas. El drama de la emigración de los jóvenes tiene un significado simbólico drástico. Significa como la pérdida de esperanzas y la ruptura del contrato social. Yo he hecho todo lo que me tocaba y mi hijo se va a Alemania. Esa sensación, no de que para ti no haya nada, ahora mismo, sino que las élites tampoco son capaces de encarnar o de prometer que en un futuro próximo habrá algo de lo tuyo. Es decir, no son ni siquiera capaces de aplazar o de decir, bueno, sí, seguimos representando el avance general de la sociedad. Por hacer un matiz más biológico que otra cosa, el poder puede crear una comodidad y una falta de estímulos en el futuro, hacia el futuro. O sea, al estar metido ya es un rectángulo lo que marcas en la pizarra. Entonces, esas gentes o élites que están ahí, ellos muchas veces igual están parados por falta de estímulos, porque claro, por la comodidad, y prácticamente estoy hablando de biología. O sea, puede ser eso también, ¿no? Aparte de lo que les empujen o no les empujen la realidad de un país. Bueno, claro, yo diría que siempre, o sea, que lo normal es que... Porque, bueno, la élite aquí es muy pobre intelectualmente, entonces en mi país, bueno, en España, ¿no? Los que están ahora en el poder, entonces no hay un... ¿Sabes? No hay ni un feeling ni cuando hablan ni cuando hacen un proyecto. Claro, es que tienes que tener en cuenta que este proceso es un proceso también de oxígeno. Ese es el que me parece más fuerte. Creo que vale también para los sistemas de poder en el sentido de que esto también oxigena las élites. Esto renueva. ¿Qué pasó en la... Voy a meter otro jaleo esto mañana. ¿Qué pasó en la transición española? Bueno, la transición española creo que ni es un, no sé, cuento perfecto en el que los castellanos nos matábamos, de repente nos dimos una democracia en la que todo el mundo... Ni es eso, claramente. Ni es una traición en la que algunos sirvieron de excusa para que se pusiera una máscara el mismo régimen de antes. No es verdad, es un régimen diferente. Pero es un régimen que se renueva. Cuidado, al renovarse cambia, claro que cambia cosas. La primera cosa que cambia es que yo puedo estar diciendo esto en clase sin tener miedo a que alguien me detenga. Claro que cambian cosas, y cambian muchas cosas, cambian aspectos, digamos, de garantías sociales, cambian aspectos de derechos civiles, claro que cambian. Pero hay también otro aspecto, que es que hay un orden que se fortalece, porque incorpora una parte de los mejores cuadros de los que hasta ayer eran oposición. Eso renueva siempre un orden, y lo fortalece, porque incorpora ideas nuevas, formas nuevas, estéticas nuevas, cultura nueva, capacidades intelectuales nuevas. Cuando durante demasiado tiempo un régimen, digo régimen, un entramado de poder, es que ahora hay que explicar todo, un entramado de poder, no digo en clase, digo en general, un entramado de poder político, institucional, cultural, que ha construido consentimiento y estabilidad durante determinado tiempo, un régimen también cuando durante mucho tiempo ha sido capaz de anestesiar la vida política y de no recibir como contestación o desafíos, sin desafíos de fuera hay muy poca posibilidad de renovarse y por tanto de promover en una buena parte a los mejores. Y esto no pasa solo en la Unión Soviética, por ejemplo. Digamos, en la medida en que no hay competencia política y pluralismo abierto y libre, no hay mecanismo de selección a los mejores cuadros. Así que durante mucho tiempo se promocionan a cuadros que se promocionan por su obediencia. ¿Tú por qué estás aquí? Porque nunca discutió nada. Bueno, eso pasa en la primera sucesión ya. Del primer presidente al segundo pasa ya. Claro, ¿y eso con qué tiene que ver? ¿Con una especie de maldad explícita? No, no tiene que ver con una especie de maldad explícita. Tiene que ver con que la contienda y la disputa renueva y oxigena. Y obliga a un fenómeno de adaptación permanente. Si no la hay, no hay por qué adaptarse. Yo creo que eso en nuestro caso se manifiesta ahora en forma muy clara. No había por qué adaptarse. Hay una parte de las élites tradicionales que se encuentran ante muchas dificultades de hacer frente y adaptarse al momento actual porque han sido seleccionadas precisamente por no innovar. De hecho, habrían sido élites que habrían desempeñado su papel con toda normalidad hace
10 años cuando era business as usual. Cuando básicamente se trataba de montarte la escalera mecánica y seguir cumpliendo con las mismas tareas, de reducir la política a gestión de lo que ya está consensuado y que por tanto no está sometido a la disputa. Y sin embargo ahora creo que manifiestan intentos también de renovación y de incorporar partes, pero bueno, estábamos con ¿qué pasa cuando no son capaces? ¿Qué pasa cuando los que mandan no son capaces de integrar una parte del descontento? Claro, ¿y qué produce? Bueno, eso produce que puede haber la posibilidad de que las razones de los de abajo se conviertan en razón general. De que esto, que hasta ahora solo es una articulación del malestar, yo estoy enfadado, tú estás enfadado, estamos enfadados, se convierta en una voluntad general diferente. Que siempre es y por eso empieza así la Constitución norteamericana, unificado. No somos solo un conjunto de gente enfadada, somos también un pueblo y reivindicamos el derecho de gobernarnos. Y esto tiene siempre que ver con un momento fundante, con un momento de construcción de una hegemonía nueva. No es solo que esté enfadado, es que somos capaces de producir un orden diferente. Y aquí hay... lo fijo a modo de índice para que no se me vaya antes de que acabemos hoy. Quiero que cerremos con un principio de definición por lo menos de 3 niveles de hegemonía y quiero que vayamos con 2 conceptos fundamentales en esto, que son los de intelectuales orgánicos y el de intelectuales orgánicos y el de sentido común. ¿Vale? El de sentido común se usa mucho, el otro no tanto, pero que lo voy a relacionar ahora con esto. El papel del sentido común, 13, a ver qué tal está. Vamos antes con intelectuales orgánicos en la 10. ¿Alguien se anima? ¿Cita? La cita. No, empezamos a leer normal. O sea, normal me refiero lo que... Está bien. Cada clase social fundamental tiende a crear sus propios grupos intelectuales, que le da homogeneidad y conciencia en el terreno económico, pero también en lo político y lo cultural. Gramsci se pronuncia contra la falsa noción de la independencia de los intelectuales, contra la asimilación de ellos a los hombres de letras, relativiza la división entre intelectuales y simples y quiebra la individualidad del intelectual en la figura del intelectual colectivo de la clase obrera. Plantea la extensión del concepto. Bueno, sí, perdón, esa cita sí. Por intelectuales es preciso entender no solo aquellas capas comúnmente designadas con esta denominación, sino en general toda la masa social que ejerce funciones organizativas en sentido lato, tanto en el campo de la producción como en la cultura y en el poder administrativo. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa, si decimos que toda agrupación sociales, de gentes, de grupos, es una agrupación que no era necesaria, que ha sido una construcción de sentido, esa construcción de sentido tiene que ser renovada permanentemente y necesita, siempre sedimenta, si no lo existe, siempre sedimenta en cosas, siempre sedimenta en, pensad, elijamos, no sé, elijamos un movimiento social concreto, elijamos alguno de los grandes movimientos, cualquier movimiento nacional, cualquier movimiento, el movimiento obrero, cualquiera de esos, cualquier movimiento étnico, los movimientos indígenas, elijamos el que queramos. Todos ellos tienden a la construcción de un nosotros. Pero ese nosotros, ya hemos dicho que no es el descubrimiento de lo que verdaderamente éramos. No es decir, anda, mira, pues pum, lo destapo, por fin la verdad, joder, llevamos aquí 5 siglos engañados con falsa conciencia, por fin ya sabemos lo que de verdad somos. Siempre es una construcción de somos un nosotros. Pero ese somos un nosotros siempre es un artefacto, siempre es un producto cultural. Y ese producto cultural necesita gente que produzca cuáles son esos enlaces. Si queréis, imaginaos que estamos tejidos. Ya no eres tú, así que claro, somos un nosotros. Eso hay que tejerlo. ¿Con qué se teje? Eso se teje con, lo habíamos dicho antes, se teje con películas que nos cuentan quiénes somos y dónde venimos. Se teje con canciones que nos emocionan juntos. Hemos llorado juntos por una misma canción o por un mismo himno, eso es que somos la misma cosa. Se teje con hitos o con fechas movilizadoras. El día tal es un día importante para nosotros. Aquellos en los que el día tal nos emocionamos juntos o consideramos muy importante juntos somos la misma cosa.
se teje con banderas, que es la que representamos como la nuestra, y con la que no es nuestra, con la que representa lo opuesto. Se teje con relatos, con opiniones en los periódicos que nos lo ratifican día tras día que el problema fundamental es este. Se teje con clases como esta, en lo que alguien instruye y construye o difunde una forma de ver el mundo determinada. Se crea en las tertulias, se crea en las teleseries, se crea cuando un presentador del telediario da la información sobre una formación política y la da normal, y luego da la información sobre otra formación política y de repente arquea las cejas. Se crea cualquiera de estas cosas, son productos que sistemáticamente recrean siempre eso que estábamos diciendo antes, quiénes somos. Y ahí el término intelectuales puede llevar a engaño, porque puede que lo confundamos con un sinónimo de inteligentes. Intelectuales son aquellos que son muy sesudos y que no. Intelectuales orgánicos son aquellos que hacen función de darle organicidad, de reconstruir. No somos un conjunto de ciudadanos dispersos, somos una misma cosa. Una comunidad política que tiene una constitución que no se puede tocar porque no lleva al caos, o una comunidad política que merecería tener una constitución propia, o todos los que hacen esa función como de amalgamar y delimitar, construir y estructurar, que lo hacen permanentemente, que es más fuerte porque se hace en la vida cotidiana permanentemente, son intelectuales orgánicos que tienen esa capacidad de hacer este trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que quienes ocupan un rol subordinado tienen menos recursos, menos tiempo y menos de dónde elegir para producir sus propios intelectuales orgánicos. Así que siempre corren el riesgo de que sea el adversario el que los eduque. Los procesos de cambio político en América Latina se han encontrado como una de sus dificultades principales no tener cuadros intelectuales orgánicos propios, que en muchos casos han sido educados en las escuelas del adversario, con los códigos del adversario y con los valores del adversario. De tal manera que tiene que elegir entre tener compañeros muy leales en posiciones de gestión con las que tienen dificultades o gente que sabe gestionar efectivamente pero que pues, a lo mejor no responde a los nuevos valores de la nueva hegemonía. Por ejemplo, imaginémonos que hay un gobierno de signo diferente en España que tiene que hacer frente al problema de la hepatitis C y tiene que sentarse a negociar con las multinacionales de la hepatitis C. Ahí no basta con saber explicar lo que es la hegemonía, necesitas alguien que sepa de medicina y de farmacia. Y no abundan ese tipo de cuadros entre quienes desafían el orden establecido, porque no hay tiempo, porque no hay recursos. ¿Quién tiene un cuadro para decir, oye, pues tú apártate 10 años porque en 10 años serás muy útil como ministro de Sanidad? Pues nunca sucede. Y eso es siempre un problema de descapitalización de los mejores cuadros de quienes obedecen, que son cooptados y asumidos por quienes mandan. El neoliberalismo, antes de ser un programa político y económico exitoso, digo exitoso no por sus resultados sociales, sino porque efectivamente durante mucho tiempo clausura la discusión política en Europa, prácticamente no se puede discutir nada que quede fuera de sus límites. Antes de ser eso, es durante mucho tiempo una cosa de académicos frikis. Si veis, es verdad, si veis a los primeros teóricos del neoliberalismo, son teóricos que piensan a la contra de una hegemonía keynesiana. Muy difícilmente es obvio que lo fundamental que provoca crisis en las sociedades es una crisis de demanda, la gente tiene que tener dinero para poder comprar, el Estado tiene que intervenir en la economía para facilitar que eso pueda hacerse. A grandes rasgos, de repente esa hegemonía es desafiada. Pero antes de ser desafiada, primero empieza en un montón de académicos frikis pensando sin que les hagan demasiado caso, instaurando una forma diferente de ver el mundo, de ver la economía y de ver la relación entre la sociedad y el Estado. Claro, ¿por qué lo pueden hacer? Hombre, entre otras cosas porque tienen los inmensos recursos de grupos sociales que, aunque no son en ese momento los que conducen las ideas de su tiempo, siguen teniendo mucha capacidad de decir, bueno, pues tranquilo, que va a seguir habiendo una política de becas, de fundaciones, de premios, de ayudas para estudiar en el extranjero. La cantidad de economistas latinoamericanos que en un momento dado se va a estudiar a Estados Unidos becado por inmensas fundaciones que, ¿qué hacen así? Se aseguran que después cuando vuelven, da igual lo que haya votado la gente. Cuando tienes que elegir entre un ministro de Economía bueno, tienes que elegir entre uno bueno que ha sido formado en la forma neoliberal de ver la economía y uno bueno que ha sido formado en la forma neoliberal de ver la economía. Así que tú has acotado el espacio de lo discutible. Pero eso es un proceso que va como en cascada. Tú primero formas, no digo que siempre tenga que ser así, pero tú primero formas un buen cuerpo de intelectuales que escriben, que dan una batalla científica, que dan una batalla por la representación de las cosas, que después baja a un segundo nivel, no es que baje, después se mueve a un segundo nivel, que es el nivel de quienes van a traducir eso en opinión pública. Nadie se va a leer lo que escribe Hayek, pero alguien puede traducir eso en los estados son como las familias, que no pueden gastar más de lo que ingresan.
esto es una tontería como un piano, porque la familia no tiene bancos centrales que impriman dinero, por ejemplo. Pero da igual, la metáfora es muy poderosa y traduce una pelea intelectual, científica, en algo inmediatamente, luego iremos con eso, en algo de sentido común, que luego se traduce en, pues no sé, en cantidad de películas de héroes que hacen que los niños se eduquen en que el héroe siempre es individual. Cuando en alguna película norteamericana ves que el protagonista se encuentra con una manifestación, básicamente es como si fuera por un sendero en el campo y se hubiera encontrado con una manada de ovejas que le estorban. La manifestación siempre es un conjunto de gente sin cara y tontorrona que estorban al héroe de conseguir su objetivo. Nunca una masa va a salvar a nadie. Es un héroe individual que en algún momento se esconde entre la manifestación, porque la manifestación es una manifestación de ganado. Mensaje subliminal detrás de eso: asociarse es una cosa para perdedores. Los héroes siempre son individuales, que van a lo suyo y que por eso lo consiguen. ¿Esto alguien lo dice explícitamente? Si alguien lo dijera explícitamente, incluso si defiendes esto explícitamente, diría, no hay que ser tan exagerado. Pero la repetición permanente de construcciones intelectuales, luego a través de artefactos que influyen en el sentido común, segmentan ideas determinadas. ¿Alguna vez James Bond consigue solucionar algún problema porque se asocia con 5 más y resulta que la cooperación les hace llegar a solucionar? Nunca, jamás. Lo soluciona por lo bueno que es individualmente, a pesar a veces de la gente que está manifestándose que estorba. ¿Y cómo se enlaza esto con la inversa, por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya un orden que no se plantee preguntas sobre sí mismo, pero a la vez esté concienciado en crear una serie de intelectuales orgánicos que en el futuro vayan a cohesionar el proyecto que tienen? ¿Cómo puede darse esa secuencia? Es que o pasa una o pasa la otra. Digamos, cuando está en ese segundo momento en el que no tiene capacidad de renovación, está en una dificultad orgánica de producir. Porque luego hay que... ¿Qué hora tenemos? Sí. Bueno, no, entonces voy mañana ya, o sea que como hemos visto ya está bien. Vamos mañana con lo otro, pero... sí, además así venís. Vamos mañana con las 3 definiciones de los 3 niveles de hegemonía. Pero... claro, tú dices, ¿cómo puede pasar una cosa y la otra? Es que no pasan juntas. Es que la hegemonía es esa forma de poder político que se tiene que renovar permanentemente, y para renovarse necesita siempre escuchar y proponer de nuevo, renovar el encantamiento. Cuando las élites de un sistema determinado empiezan a perder esa capacidad, que hay también una crisis de imaginación, cuando empiezan a perder esa capacidad, empieza a llegar un momento de, digamos, de desgaste hegemónico. Eso no significa que por sí solo haya cambio, puede pasar cantidad de años, pero empiezas a perder una capacidad de reencantar a los que obedecen. Y por tanto reintegrarles consiguiendo su consentimiento activo. Es decir, que defiendan ese orden como si ellos fueran los principales beneficiados del orden. Tú lo señalabas bien, pero o pasa uno o pasa otra. O estás en un momento de auge hegemónico, digamos, de mayor capacidad de integrar y de seducir, o estás en un momento de desgaste, en la que ya no tienes esa capacidad. Vale. Yo una cuestión, o sea, el tema este del que diferentes opiniones particulares, ideas particulares se junten e intenten cambiar la hegemonía, que de hecho es eso, que es la opinión popular. Veo que, por ejemplo, eso es perfectamente realizable en Latinoamérica. Por ejemplo, son todos países presidencialistas, no hay poca relación de estados, son democracias, que hacen muchas reformas. Pero el problema es cuando hay una hegemonía muy sólida que se haya gastado en el nivel popular, pero en el caso europeo, por ejemplo, teniendo estas instituciones que están relativamente superiores a los estados y que está tan establecido el sistema, claro, es que da miedo. O sea, es perfecto. Yo comparto, creo que no hay hegemonía en España ahora mismo. Y no la comparto. Y la mayoría de hay una crisis de hegemonía, sí. Claro, la hay. Y me parece perfecto, pero el problema es... ¿Cómo? O sea, hay amenaza no es amenaza, es miedo, supongo. Y es el caso, por ejemplo, es el caso de lo que ha pasado con Suiza en Grecia. O sea, claro, pero ¿te acuerdas de cuando, ahora mismo, que habíamos leído... Es manera de cambiar de pensamiento general, pero... ¿Te acuerdas de cuando habíamos leído esa parte en la que Gramsci diferenciaba los estados occidentales de los orientales? Y decía, los orientales, en realidad, una actuación abrupta y rápida de descontento puede producir, digamos, un cambio en los equilibrios de poder relativamente fácil. Cuidado,
porque es relativamente fácil llegar. Luego cuando llegas lo que te encuentras es un Estado muy desarmado que lo tienes que armar. O sea que lo que ganas por un lado lo quitas por el otro también. Porque luego tienes que construir un Estado. Construir un Estado que no es construir un diseño institucional. Compañeros aquí lo saben muy bien. Que construir un Estado es construir un sistema de seguridad social, es construir una fiscalidad que asegure que la gente pague impuestos, es construir unas carreteras, o sea que lo que te hace fácil en un momento, lo que hace que el acceso sea fácil, el acceso a una coalición, digamos, plebeya que ayer no estaba representado, que ayer era subordinada y hoy de repente es dirigente. Lo que hace que el acceso sea fácil, te hace que luego el día a día del gobierno sea quizá más difícil, puede ser. Pero acuérdate de esa diferencia, que Gramsci decía, los estados orientales, una fortaleza muy poco asentada en una serie de fortificaciones, trincheras, alambradas que la rodeen, o por el contrario, los estados muy sólidos, que están muy asentados, que incluso si los de arriba ya no convencen, eso no precipita necesariamente cambio político. Lo interesante de esto no es verlo como, no es verlo como, digamos, como un manual por si uno quiere o no quiere, si uno quiere que haya cambio, no lo quiere que haya... Eso es lo de menos, sino verlo como una forma de análisis político, verlo como una forma de aproximarse a los fenómenos políticos. ¿Por qué es que los que gobiernan con más capacidad o con menos? ¿Por qué es que a veces se produce el cambio? Si los que gobiernan son poderosos, aún así, ¿por qué hay cambio? Esta capacidad de ver esto es lo que me parece más importante, y tú lo señalabas perfectamente. No solo por el estar imbricados en un sistema de gobernanza, digamos, multinivel en la Unión Europea, que es importantísimo, y que se ve en Grecia, por ejemplo, ¿no? Que eso es claramente, o sea, si tú ahora ves, digamos, las tesituras a las que un gobierno de Syriza se tiene que enfrentar a Grecia, ves claramente que ha habido todo un proceso de construcción de la Unión Europea que ha sido ir trabando relaciones de poder para hacerlas no inmediatamente desmontables por un cambio electoral. Sí, acabas de ganar en Grecia. A ver cómo desmontas ahora todo este conjunto de alambradas que yo he ido trenzando, porque no, desde luego no puedes ir de frente. De frente acabas atrapado y muerto en las alambradas. A ver cómo tú eres capaz de ir cortando, digamos, sectores de alambradas, porque ya no se trata de que hagan unas elecciones, efectivamente, pero ha habido, ¿qué? 2 décadas, 3 décadas desde la deriva así europea de construcción de un sistema de gobierno que está a salvo incluso de las irrupciones, en términos Gramsci, más catastróficas. Sí, la cosa ha ido muy mal, la gente ha dejado de votar por partidos tradicionales y ha votado por un partido diferente, una anti-austeridad, anti-oligárquico, ya. ¿Y esto en qué se...? Bueno, pues eso se traduce luego en una suerte de guerra de posiciones en el Estado. Tú has conquistado una parte que está rodeada de un conjunto de poderes que te dicen, bueno, aquí te espero. Lo que acabas de ganar es el derecho a saltar al terreno de juego, ya está. Pero tú señalabas bien, claro, es que en los estados más sólidos es mucho más difícil que eso se produzca. Hay una construcción relativamente irreversible, también para mañana, que resiste mucho más los embates o las irrupciones fuertes. Bueno, en eso estriba el secreto, el misterio de que no hay cambios bruscos, no hay cambios políticos que sean rupturas más allá de alternancias electorales en Europa. ¿En cuánto? En 30 años, 40 años. Claro, y sin embargo, esta forma de análisis político permite pensar irrupciones diferentes. Creo que no condena ni al... A mí me gusta particularmente porque creo que no condena ni a la tautología de cuando todo cambie, cambiará todo. Cuando la gente se dé cuenta y todo cambie, todo habrá cambiado. Supongo que sí, pero eso es el reino de los... digamos que eso es religión, es el reino de los cielos. Habrá un día en el que... Bueno, ni tampoco a la especie de, no sé, cristalización de las instituciones como si nunca se fueran a mover. No, las instituciones son el resultado de equilibrios entre grupos sociales. Si este grupo social es capaz de que sus reivindicaciones sean oídas y mete sus reivindicaciones, digamos, al interior del entramado institucional, el entramado institucional cambia. ¿Ha cambiado radicalmente todo? No, pero ha operado un cambio. Así que el entramado institucional, aunque uno ve siempre el edificio de los ministerios allí quieto, sólido, inmutable, yo creo que están hechos hasta arquitectónicamente para eso, para que parezca que por ellos no pasa el tiempo, no se va a mover nada. Esto no es el resultado de un pacto entre gentes. Esto es orden y estructura y siempre estar aquí, siempre será igual. Pero aunque toda institución pretenda contar siempre soy orden, soy permanencia, soy eterna, siempre es el resultado de un equilibrio que se da por debajo. Y si el equilibrio cambia, y ese equilibrio siempre cambia, al final siempre, pero no siempre cambia por una especie de, como de voluntarismo utópico, siempre cambia, no, siempre cambia porque precisamente para mantenerse necesita integrar el cambio. Eso es lo que hace que esté en continuo movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento que normalmente es geológico, no lo vemos,
parece que no cambia nada, parece que las cosas mutan muy despacio, y de repente tiene momentos, periodos de la historia muy concretos, que en meses cambia lo que antes cambiaba en décadas. Pero siempre está en continuo movimiento, y siempre toda institución, por sólida que parezca, es la expresión de un equilibrio. Y cuando cambia el equilibrio, cambia también la institución. ¿Cuánto cambia y cuánto permanece? Pues depende de la capacidad de los de arriba para contener y restaurar, y la capacidad de los de abajo para abrir y fundar una voluntad general nueva. En esa disputa se mide siempre cuánto hay de integración de lo viejo al orden, perdón, de integración de lo nuevo al orden que ya existe, y cuánto hay de irrupción y cambio. Pero una cosa, o sea, tú partes de Gramsci, y Gramsci es marxista, y los marxistas están como contra el primer movimiento, bueno, cuando pasó lo de la Revolución Francesa, que fue como una copia de la Revolución Americana, ¿no? Y se comienzan a instalar unas instituciones que son las que tenemos, ¿no? Lo de la Constitución, el Parlamento, todas estas cosas. Entonces, yo me pregunto, ¿no estamos, cuando estás siendo Gramsci, criticando al sistema, cuando estás analizando las instituciones y dicen que es como un sistema abierto, que siempre se tiene que renovar con inputs, outputs, y va asimilando la diferencia, y si no, al final siempre acabas así cambiando, ¿a qué le estamos criticando, ¿no? A todo eso que se produjo cuando hubo la Revolución Francesa. Y si eso que se produjo, a esas instituciones, todas estas cosas, son el problema. O sea, es esto que sea, el hecho que sea ya un sistema abierto. ¿No? Todo esto es como si fuera un cáncer. No sé. Bueno, lo primero que es que no está criticando a nadie. Al hablar a veces de poder o de necesidad de restaurar, parece, o sea, que creo que hay que quitarse una cosa una visión un tanto católica del poder como algo necesariamente malo. De tal manera que cuando dices los de arriba no sé qué, parece que son malos. ¿Por qué ser malo? Pueden hacerlo genial. No, pero por eso digo, no hay crítica aquí. Hay análisis. Es verdad que el tipo piensa para transformar. Pero lo mismo que piensa para transformar puede ser pensado para modificar. Gramsci en realidad bebe fundamentalmente de Maquiavelo. Y Maquiavelo escribe, en un primer momento, parece que escribe para conservar. Y sin embargo El Príncipe puede ser leído como un libro para la transformación social o política. Pero es un libro en el que le escribe al príncipe, formalmente le escribe al príncipe y le dice, mira, si quieres conservar tu poder tienes que hacer esto. Eso nos habla de una lógica propia, autónoma de la política. Porque si no, ¿cómo es posible que un libro que le sirve al príncipe para seguir mandando le sirva también a quienes quieren quitar al príncipe? Porque, digamos, hacemos un análisis puramente laico. Da igual si usted está comprometido con que el príncipe siga gobernando o con cortarle la cabeza al príncipe. Lea al príncipe. Como forma de análisis político y de pensar los fenómenos políticos. Y luego con el príncipe haga lo que quiera. Hágalo un manual para fortificar lo que existe. Un manual para derruirlo, para reformarlo. Eso ya le pertenece a su decisión como ciudadano y su decisión, si además de ciudadano y su ciudadano comprometido, como militante. Pero El Príncipe es un buen libro para las dos cosas. Y de ahí sigue tirando Gramsci, que sigue diciendo, no es tanto una crítica, él pretende decir, ¿por qué es tan difícil aquí? ¿Por qué ustedes han asaltado el Palacio de Invierno en San Petersburgo y lo han logrado hacer y aquí esto parece tan lejano? Hay que pensar que Gramsci bebe también de la derrota y piensa en la derrota de la experiencia de los consejos de fábrica en Italia en los 20-21, que es una experiencia, digamos, autogestionaria, claro, sobre todo en el norte de Italia, en las ciudades industriales del norte de Italia, que es una experiencia derrotada, a cuya derrota y despliegue le sucede después el movimiento de masas del fascismo italiano. Y él piensa en esa derrota y dice, bueno, ¿y aquí por qué no? ¿Por qué tenemos esa dificultad aquí? ¿Qué pasa aquí para que los que mandan sigan siendo capaces de generar consentimiento en torno a su orden? Y trata de explicarlo. Y trata de decir, bueno, eso pasa por esto. Por ser un sistema abierto es más fuerte. Es más difícilmente derruible para el que lo quiera derruir o más fácilmente mantenible para el que lo quiera mantener, siempre que sea consciente de que mantenerlo no es decir no escucho. Si tiene capacidad de integrar al orden nuevo incluso las protestas, las palabras, las razones de los que los desafían. Así que más que una, digamos, crítica o apología, lo que hay es un intento de describir qué tipo de construcción de poder política es esta por la cual los que ostentan la dirección, los que detentan la dirección, tienen capacidad de generar en torno a sí un consentimiento que les permite decir yo soy el interés general. Es que tú estás haciendo análisis político de lo que pasa actualmente, pero si hacemos, él ha dicho que hay una crisis hegemónica en España. ¿Y si esa crisis hegemónica en España
no es por que esta élite es anquilosadora y lo que pongas, es que es el propio sistema, este sistema que hay. Hay que hacer con quimioterapia. Bueno, eso, quiero decir, no, lo podemos hablar luego. A mí en general las metáforas con las cosas del cáncer y de la salud me dan mucho miedo. Es verdad, lo digo en serio, porque han solido ser las metáforas con las que a veces una parte del país decía que había otra parte que sobraba, que era como una especie de tumor que debía ser extirpado. Y bueno, digamos que por una parte me da miedo y por otra parte creo que... Digo las formas de hacer. Ah. No que vayamos a matar a la mitad de la población. En las formas de hacer, no sé, o sea, yo creo que hay una diferencia entre el análisis político y la intervención política, que es que en el análisis la validez de las opiniones tiene que ver con su capacidad de describir y de explicar mejor cómo son las situaciones y por qué son así. En la intervención política, sin embargo, yo soy mucho más desconfiado de las opiniones, porque todos tenemos opiniones, y sobre todo desde que hay Facebook y Twitter todos tenemos miles de opiniones. Pero lo importante no es las opiniones que tengas, sino cuánto valgan puestas a trabajar. Digamos, ¿tienes una hipótesis política? Ponte. Y demuestra cuánto poder político construyes con esa opinión. Y eso es lo que vale. Midamos prácticas y midamos realizaciones concretas. Porque lo otro, digamos, lo otro nos devuelve al terreno... No es el terreno de análisis, porque no estamos en un terreno tan riguroso como el del análisis, pero sí es el de lo que se debería... Bueno, no sé, es posible. Ahí hay que ponerse y ahí hay que mancharse. Eso es, yo creo que esa ya es... Vamos, que es una lógica diferente. Es la lógica en la que en el análisis, en un cierto sentido, todo cuadra. Como también tenemos que describir, se reconstruye a posteriori y todo cuadra. Todo parece como lógico y es un cuadro más hermoso. En la intervención y en el compromiso luego todo es más contradictorio, todo es más feo, todo está a medias, todo es un poco más cutre. Tiene que ver con mancharse, creo. Pero bueno, me interesa que cerremos esto. Cerramos por hoy con sentido común y preparamos el orden de la clase de mañana según las cosas que os interesen más o que queráis que veamos más. Sentido común. Está en la que es 14. No es 14, ¿no? Sí, había dicho antes. No, 3. 12, ¿no? 3. Ah, no. ¿Qué está bien ahora? Ah, página 13. Página 13. Vale, ¿estáis? ¿Estamos en sentido común? Comenzamos desde el principio. Nos vamos a saltar partes, pero comenzamos desde el principio. Página 12, al final de la primera columna. El papel del sentido común. ¿Qué lea? ¿Quién le da? ¿Cuál? ¿El último párrafo? Desde el papel del sentido común. El papel, vale, el número punto 12. Sí. ¿Alguien quiera? Página 12.12 en realidad. Los fenómenos ideológico-políticos presentan un tratamiento especial en Gramsci, que no se
preocupa solo por los sistemas de pensamiento elaborados y coherentes, sino por las manifestaciones dispersas e autocontradictorias que conforman el sentido común, en el que anidan formas de pensar de los más disímiles orígenes, incoherentes y desarticuladas, aún en la mente del mismo individuo. En definitiva, a su juicio, la praxis revolucionaria, al disputar el apoyo de las masas populares, no confronta con los sistemas de los filósofos, coherentes y fundamentados, sino con las creencias populares, con esa filosofía de los no filósofos que constituye el sentido común. Vale, y luego, pues, como 3 párrafos más abajo dice, sentido común es la concepción del mundo difundido en una época histórica en la masa popular. Es un agregado desordenado de concepciones filosóficas y en él se puede encontrar todo lo que se quiere. Aquí está hablando de una construcción extraordinariamente lenta y extraordinariamente resistente al cambio. Ese conjunto de verdades que no necesitan ser explicadas, pero que informan una buena parte de cómo vemos los fenómenos políticos. Y no responden a grandes concepciones filosóficas. Todo el que dice eso, bueno, es que la familia común es una familia, somos como una familia, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Todo el que dice eso está expresando su adscripción a una teoría económica neoliberal, en absoluto. Es más, puede decir eso y al mismo tiempo decir, bueno, es que están recortando mucho porque luego se lo llevan ellos calentito. Y puede decir las dos cosas. Es precisamente su carácter contradictorio lo que le hace ser una defensa muy fuerte del orden existente. Cuando dice la filosofía de los no filósofos, Gramsci se refiere a ese conjunto de elementos que no necesitan ser explicados, que son inmediatamente evidentes. ¿Qué significa que los extremos se tocan? Pues eso no significa nada, no significa nada ni en términos de una conversación normal, ni en términos, no sé, politológicos. ¿Qué son los extremos? ¿Quién pone? ¿Quién pone quién está en qué lado? ¿Eso qué significa? Eso no significa nada y no necesita significar nada muy sólido para ser inmediatamente verdad y para construir adhesión inmediata. Precisamente porque son ideas asentadas en el sentido común, y todos podríamos poner 35 ejemplos de nuestra vida cotidiana, precisamente porque son ideas inmediatamente verdad, o que se aparecen como verdaderas, como inmediatamente ciertas, sin necesidad de que eso implique la adhesión a un sistema filosófico complejo. Precisamente por eso son tan fuertes, precisamente por eso defienden también el orden existente. ¿Está claro el ejemplo de esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en la incoherencia está la consistencia. Claro, por una parte circulan solos. No son proposiciones ideológicas a las que uno se ascribe. Son verdades de nuestro tiempo. Y en este verdades de nuestro tiempo, de nuevo da igual que uno diga, no, mira, es que la familia... No se desmonta el mito de que una familia, de que un país es como una familia que no puede gastar más de lo que ingresa. Estoy insistiendo con pero hay muchos más. No se desmonta ese mito desmontándolo con números. Porque estás combatiendo una cosa que se da en un terreno, combatiéndolo en un terreno totalmente diferente. Se desmonta con mitos que operen en sentido contrario. Aquí hay que pensar siempre mucho en las imágenes. Cuando una narrativa es capaz de producir una imagen, una palabra que refiere a una imagen, esa imagen, si es aceptada popularmente, vivida como algo que expresa los momentos, las razones y los problemas de su tiempo, tiene más poder que muchas explicaciones mucho más poderosas. Me perdonáis el ejemplo, casta. ¿Tiene poder por cuánto describe un comportamiento? Bueno, pues sí, un poco. ¿Por qué tiene poder? Porque es una imagen difícilmente contestable. Tanto es incontestable que una buena parte de la defensa de las élites tradicionales es decir, los otros son tan casta como nosotros. Es un momento claramente de crisis hegemónica, en la que la defensa tiene que ver con hablar las palabras de los que te desafían. ¿Por qué tiene fuerza? Por la capacidad de provocar una imagen que evoca inmediatamente, resume un contenido muy complicado en un término que es difícil negar que algo así exista. Ya la pelea se pone en quién es y quién no es. Pero es difícil expresar que algo así no exista. Sí se cuenta, en el librito, que es un libro que está muy bien, Defensa de la Intolerancia, el momento en el que la revolución conservadora de Reagan en Estados Unidos fabrica una imagen. Fabrica la imagen de la madre soltera negra
que tiene muchos hijos, que vive sin trabajar y vive de los bonos públicos, de las ayudas sociales. ¿Esta imagen describe a la mayoría de los que recibían bonos o ayudas sociales? Pues describía a algunos, pero seguramente no a todos. ¿Y en dónde estriba su poder? En que se instala como inmediatamente evidente. De tal manera que cada americano blanco de clase media, cuando va a pagar impuestos, dice: yo estoy pagando impuestos para esta que no quiere trabajar y que tiene 12 hijos. Y que vive de los bonos de comida del gobierno. ¿Hay mujeres así? Pues seguramente. ¿Es eso el grueso de la gente que usa las ayudas públicas? Nadie lo ha estudiado, supongo que no, pero es que incluso si uno lo estudia, publicar un sesudo estudio en una revista de sociología que diga: no, miren, los que usan las ayudas públicas, los más beneficiados de las ayudas públicas son la clase media porque tiene más recursos para solicitar las ayudas, para pedirlas y para que sus hijos se vean las becas. Por ejemplo, un sesudo estudio, eso no desmonta esa imagen del sistema.